Todo inicia con John y Ted, quienes están viendo un programa de televisión. De pronto aparece un anuncio de una chica muy sexy promocionando una línea telefónica para adultos. Ted le dice a John que ojalá pudieran llamar a esos números y lo anima a hacerlo, pero John le responde que su padre lo matará si llama a uno de esos, pues marcar a un número 900 es demasiado caro. Ted sugiere llamar al 800, señalando que tal vez podría ser una línea gratuita. John lo hace y solo responde un operador de American Airlines. John le pregunta si está caliente. El operador le dice que tal vez un poco, pero que quizá tenga más suerte si llama a United, pues allá siempre están calientes. Al día siguiente, en la secundaria, John quiere fumar, y cuando él y Ted van a hacerlo, descubren que el cuarto de limpieza está cerrado. Ted le pregunta qué sucedió y John le dice que el conserje se quitó la vida ahí la semana pasada. Ted comenta que es muy raro, pues lo vio tan feliz cuando les dijo que había apostado 25,000 en el juego de los pads. John sugiere que vayan al sótano y los dos se dirigen allí para tener más privacidad. Ted le señala que allí hay un teléfono y se le ocurre una idea: llamar al 900 para hablar con las chicas del anuncio candente de televisión. John marca el número. Una chica con voz sexy responde y pregunta qué le harían a ella. Ted responde lo que él le haría. Los días pasan y John, junto con Ted, en cada clase pide un pase de pasillo para hablar con las chicas y escuchar cosas sucias. Incluso ya ni siquiera almuerzan, solo se van directamente al sótano a hablar por teléfono. En casa, durante la cena, Susan se da cuenta de que Ted y John han estado de buen humor últimamente. Blair pregunta si Becky llamó hoy, ya que empezó a darle tutorías para ganar dinero y es una de sus alumnas. Le preocupa un examen de inglés y ella le dijo que la llamara. Susan interviene diciendo que es una niñita de lo más adorable. De pronto suena el teléfono, Blair se levanta para contestar y resulta ser su padre, Bernie. Luego de colgar con mucha molestia, informa a los demás que su padre quiere venir de visita. Matty se alegra diciendo que ya era hora, pero a Blair no le gusta la idea. Les dice que ya ha repetido una y otra vez que no quiere verlo. Además, su padre mencionó que quiere arreglar las cosas, pero a ella no le interesa y no lo quiere ahí. Matty le responde que Bernie puede ir a su casa cuando quiera, ya que es su casa y además es su hermano mayor. Blair le replica que es su padre y que está completamente desquiciado y que le agradecería que no se metiera en ese asunto. Matty le dice que al diablo con eso, que lo llamará y le dirá que puede quedarse el tiempo que quiera. Su hermano no será despreciado en su casa. Blair deja claro que si su padre pone un pie en esa casa, ella se largará de ahí. Al día siguiente, Ted y John van al sótano para hablar por teléfono. Quieren hablar con Shuana, la chica con la que han estado hablando todo este tiempo, pero les responde una tal Candy. Ted le dice que ellos quieren hablar con Shuana, pues ya llevan tiempo hablando con ella y eso desarrolla cierta intimidad. Por la tarde, Bernie, el padre de Blair, llega a la casa, lo que molesta a Blair. Su conducta es algo ordinaria, o quizá demasiado. Susan le dice que pensó que Denise venía con él. Bernie responde que se pelearon en el camino, así que ella saltó del auto. Luego empieza a golpear a Matty en la entrepierna, lo que incomoda aún más a Blair, quien decide irse a su habitación. Al día siguiente, Ted y John regresan al sótano, pero cuando John llama a la línea de las chicas candentes descubre que el número ha sido bloqueado. Durante el almuerzo, Ted comenta que existe la posibilidad de que la escuela se haya enterado de las llamadas que hicieron y por eso bloquearon el número. En ese momento llega la directora y les dice que ha sido informada de que alguien en la escuela ha realizado una serie de llamadas inapropiadas a una línea para adultos. Usaron un teléfono propiedad de la escuela y han recibido una factura de casi $5,000. Quien lo haya hecho será atrapado. Se le hará financieramente responsable y además será expulsado. Luego aparece el señor Lawrence, inspector general de la Junta de Educación, con la misión de atrapar al culpable. Más tarde, John le pregunta a Ted qué rayos harán, pues sus vidas se arruinarán. Ted le dice que deben mantener la calma. Ellos no saben que fueron ellos, y si simplemente esperan, terminarán por rendirse. Poco después, Ted y John se enteran de que quieren cancelar el día de la graduación hasta que atrapen al culpable de las llamadas, por lo que todos los estudiantes se reúnen para intentar encontrar al responsable. Por otro lado, en casa, Bernie le dice a Blair que su madre no saltó del auto en la vía. En realidad, ella lo dejó por un montón de basura que ni siquiera fue su culpa. Blair le responde que no le importa la razón. Él es un ebrio empedernido que necesita ayuda, y hasta que no la consiga, ella y él no tienen nada que decirse. Bernie le sugiere que vuelva a casa con él y se lo demostrará, asegurando que esta vez es diferente. El señor Lawrence comienza a interrogar a los estudiantes por parejas, pues cree que fueron dos personas las culpables. John y Ted son interrogados. Lawrence les pregunta si saben quién hizo eso y les dice que la junta estudiantil los recompensará con algo que jamás han soñado, un lápiz con borrador de estrella. También menciona que han pedido las grabaciones de las llamadas y que cuando lleguen las pondrán por los altavoces, a menos que confiesen ahora. Esa noche, Ted le dice a John que Lawrence ya sabe que fueron ellos quienes hicieron las llamadas. John responde que, como no pueden pagar esos $5,000, terminarán en prisión. Por eso se le ocurre la idea de inventar a un estudiante delincuente llamado Jeremy para que cargue con la culpa. Así lo hacen al día
día siguiente, pero Lawrence no les cree. Mientras tanto, Bernie le dice a Blair que quiere que ella vuelva a casa con él para recuperar a Denise. Debido a que Lawrence no les cree, John y Ted se dirigen a la oficina para crear un expediente estudiantil falso de Jeremy, el chico que inventaron. Sin embargo, Lawrence los descubre y amenaza con castigarlos con su pala de madera, como en los viejos tiempos. Esa noche, durante la cena, Bernie anuncia que Blair volverá a casa con él, pero ella les dice que aún no ha tomado ninguna decisión, que solo lo está considerando. Bernie continúa con sus bromas pesadas contra Matty, por lo que Blair le exige que se disculpe con él por cada broma que le ha hecho o dicho. Además, lo llama patán y le lanza comida en la cara, mientras él afirma que solo están jugando y gastándose unas bromas. Bernie responde que no puede volver a casa porque es una loca igual que su madre, y se marcha. Al día siguiente, Ted llega a la escuela anunciando que el chico malo llamado Jeremy realizará una acrobacia con su bicicleta. Todos salen a verlo, quien en realidad es John disfrazado. Los estudiantes presencian la acrobacia de Jeremy y rápidamente se vuelve popular. Luego llega John sin disfraz, con una carta que supuestamente le dio Jeremy por si moría, y se la entrega a Lawrence. En la carta, el supuesto Jeremy admite que él llamó a la línea caliente y que, como no puede vivir con la vergüenza, decidió realizar un último acto asombroso antes de desaparecer para esconderse. Lawrence lo cree y se disculpa con Ted y John, jurando encontrar a Jeremy. Mientras tanto, Matty admite que está agradecido por lo que Blair hizo, y Blair reconoce que está contenta de vivir en su casa. Matty lleva a John y a Ted para que lo ayuden a instalar una cerca eléctrica en la casa de un abogado rico. Los dos últimos quedan perdidamente enamorados de su esposa, Charlotte. Mientras John ayuda a Matty, Ted le dice que Charlotte lo está mirando, pues seguramente su esposo debe ser un viejo. Esa noche, John fantasea con Charlotte. Mientras tanto, Matty y Susan intentan tener intimidad, pero Matty está demasiado cansado. Al día siguiente, Charlotte llama a Matty para decirle que se equivocó y que hizo el cheque con otra cuenta. Él le responde que enviará a John para darle uno nuevo, pero Charlotte le pide que mejor envíe al osito. Matty acepta. John no entiende por qué Charlotte quiere ver a Ted y no a él. Ted le dice que tal vez ella quiera preguntarle algo sobre John. Ted llega a la mansión y Charlotte lo recibe con lencería sensual, comenzando a seducirlo. Le ofrece licor y le confiesa que se siente muy sola vagando por un lugar tan grande. Empieza a darle masajes y luego lo besa apasionadamente. Esa noche, Ted llega emocionado a casa y le cuenta a John que Charlotte es una diosa. John le pregunta si habló de él. Ted responde que lo intentó, pero a ella no pareció importarle. También le confiesa que se besó con ella y que volverá a verla al día siguiente. Mientras tanto, Matty visita al médico pues tiene problemas íntimos y, según sus propias palabras, el maíz no crece. El médico le explica que probablemente se deba al estrés que ha estado sufriendo últimamente. Ted le pide un favor a Blair, necesita su auto. John le cuenta lo ocurrido entre Ted y Charlotte y que ella lo invitó a una segunda cita. Sin embargo, Blair se niega a prestarle el auto, argumentando que no será cómplice de una infidelidad, pues Charlotte está casada. Por otro lado, Matty le expresa a Susan su disgusto con la vida que lleva, aunque ella intenta hacerle ver el lado positivo de lo que tiene. John le pide el auto prestado a Matty. Ted le confiesa que está saliendo con una mujer casada y quiere ir a su casa para acostarse con ella mientras su esposo no está. Matty, sorprendentemente, accede. John lleva a Ted a la mansión de Charlotte. Ella lo invita a la tina. Ted le pregunta por qué lo eligió a él, si podría tener a cualquiera. Charlotte le dice que aprendió con un peluche. Era suave y adorable, pero tenía una naricita dura. Luego invita a Ted a la cama y se divierten con uno de sus juguetes, ya que Hasbro no hizo a Ted completamente equipado. Mientras tanto, Susan está en el salón de belleza y le cuenta a una amiga que Matty tiene un problema, incluso en la cama. Su amiga entonces le da una revista Cosmopolitan, donde aparece un artículo titulado 10 formas de animar tu vida amorosa. Susan le pide consejo a Blair sobre los fetiches mencionados en la revista, pues no entiende nada de eso. David descubre que su esposa le ha sido infiel al encontrar 2 copas a medio tomar abajo. Quiere saber dónde está y con quién lo engañó, así que la busca por la casa. Ted intenta escapar, pero no puede, por lo que finge ser un simple oso de peluche sentado en una silla, con el juguete que usó con Charlotte. David le pregunta a Charlotte si es un regalo del hombre con quien lo engaña. Ella le reprocha que nunca tiene tiempo para ella y afirma que ese bastardo, según David, es más hombre en la cama que él. Ted logra escapar por la puerta mientras Charlotte distrae a David. Corre hasta el auto donde John lo espera y ambos se marchan a toda velocidad antes de que David los vea, aunque este alcanza a memorizar la placa del vehículo.
David llega a la casa de Matty, convencido de que él es el hombre con quien su esposa se acostó. Le dice que imaginaba que se vería así, una bola primitiva de músculos. Furioso, afirma que solo está allí para conocer su secreto, por qué es tan bueno en la cama y cómo hechiza a las mujeres. Incluso le ofrece $5,000 por verlo tener intimidad con su esposa. Con esa suma de dinero, el maíz de Matty vuelve a crecer. Matty le pregunta a Susan si estaría dispuesta a tener intimidad con él mientras otro hombre observa. Susan, sorprendentemente entusiasmada, responde que sí, y ambos lo hacen mientras David los mira. Al día siguiente, Ted queda desconsolado cuando le confiesa su amor a Charlotte, solo para descubrir que ella está dispuesta a darle otra oportunidad a David. Ted y John están viendo televisión cuando llega Blair pidiéndoles sustancias, pues necesita estudiar para sus exámenes finales. Ellos le dicen que primero debe decirles algunos elogios. Blair accede, pero cuando John va a buscar las sustancias descubre que no tiene y que su proveedor está de viaje. Ted sugiere acudir a un tal Chris Bleth. Mientras tanto, Matty y Susan leen en el periódico una noticia sobre unos vándalos que causaron destrozos en una iglesia. Resulta que asisten a la misma escuela que John. También leen una nota del sacerdote que insta a los padres a involucrarse más en la vida de sus hijos. De lo contrario, esas cosas seguirán ocurriendo. Susan se siente motivada a hacerlo. Ted, John y Blair van a la casa de Chris. La madre de Chris los recibe y John le dice que son amigos de su hijo de la escuela, por lo que los deja pasar. Dentro encuentran a Chris y a unos amigos jugando Dungeons y Dragons, aunque estos se quejan constantemente de las estrictas reglas. John le dice a Chris que están allí para comprar mercancía, pero Chris responde que no es un buen momento. John le propone ayudarlo. Podrían jugar su partida a cambio de algo de mercancía. Chris dice que no quiere empezar otra aventura con un grupo nuevo de idiotas. Ted le pregunta si no quiere vengarse de esos cretinos, y John asegura que, aunque nunca han jugado, pueden aprender rápido. Ted propone un trato. Si ganan la partida, Chris deberá darles mercancía. Chris acepta con la condición de que jueguen en casa de John, ya que su hijo tiene que dormir porque tiene escuela al día siguiente. En casa de John comienza el juego. John recibe el rol de mago, Ted el de bárbaro y Blair el de ladrona. En ese momento, Susan baja junto con Matty y pregunta qué están haciendo. John responde que están jugando con su amigo Chris. Ella pregunta si también pueden participar, pero al principio se lo niegan. Susan insiste en que solo quiere pasar tiempo con él y conocer sus intereses. Chris comenta que tiene hojas extra para personajes, por si quieren unirse. Matty será el clérigo y Susan la guerrera. El grupo se adentra entonces en un mundo de fantasía, una taberna al borde de un bosque misterioso, donde deben encontrar un templo perdido que, según la leyenda, está repleto de oro. Obtienen un mapa del templo y enfrentan varias trampas antes de llegar al demonio que custodia el tesoro. Todos los demás mueren intentando derrotarlo, pero Susan logra tocar su corazón hablándole con sinceridad, lo que hace que renuncie a su tesoro. Todos celebran. John le dice a Susan que no tiene idea de cuánto la quieren ahora. Ella responde que ya ve que pueden vivir aventuras sin usar sustancias. John le asegura que no las usarán. Susan y Matty se marchan, y entonces John, Ted y Blair finalmente obtienen la sustancia que tanto deseaban. Después de jugar con la Ouija, John ve mucho alcohol guardado en la habitación. Le pregunta a Blair y ella le dice que son provisiones para su fiesta de cumpleaños. John pregunta si puede beber, pero ella se lo niega. Al día siguiente le entregan el pastel de cumpleaños a Blair. El pastel dice que también es para Ronald Reagan. Luego ella comenta que Sarah y ella se alistarán para la fiesta. Blair celebra su cumpleaños con todos sus amigos. Mientras tanto, John y Ted hojean revistas de mujeres semidesnudas. John comenta que se siente aburrido. Tiene 17 años, es viernes por la noche y hay cerveza en su casa, pero no puede beber. Ted le dice que él puede buscar algunas. El lugar debe estar lleno de gente y nadie notará a alguien de su tamaño. Blair le pregunta a Sarah qué dijeron sus padres cuando les habló de su relación, pero Sarah responde que aún no les ha dicho nada. Blair le recuerda que ya habían hablado de eso y que era lo único que quería para su cumpleaños. Sarah explica que sus padres no están listos y que es mejor esperar. Blair, enfadada, la llama hipócrita. Se sienta en su cama y le reclama que ella sí se armó de valor para contarles a Susan y Matty, a pesar de lo difícil que fue. Mientras discuten, Ted se infiltra en la fiesta y toma bebidas para John, presenciando la pelea entre ambas. Sarah se marcha furiosa. Ted se acerca a Blair para consolarla y ambos comienzan a beber. Cuando la fiesta termina, siguen tomando y Blair expresa lo frustrada que se siente por lo ocurrido con Sarah. Ted le dice que haga lo que crea correcto para ella y que Sarah debería apoyarla, porque Blair es genial. Blair termina besándolo.
Al día siguiente, Blair despierta vomitando y se entera de que besó a Ted. Le dice que estaba ebria y que debe olvidar lo ocurrido hasta el día de su muerte. Blair va a casa de Sarah y le dice que no quiso que las cosas se pusieran tan mal. Se disculpa por lo que dijo. Sarah responde que lo entiende y también se disculpa por su comportamiento. Blair añade que debe contarle algo más sobre la noche anterior. Le confiesa que besó a Ted, estaba ebria y simplemente ocurrió. Esto enfurece a Sarah, quien decide terminar la relación. Cuando Ted regresa a la habitación, John lo reprende, pues lo esperaba la noche anterior con las cervezas. Ted le explica que las cosas se descontrolaron. Luego miente y dice que se acostó con la señora Fetchko. John entonces quiere que Ted le consiga a alguien para él, una amiga de esa mujer, por lo que Ted organiza una cita doble con Mildred. Mientras tanto, Susan se desanima por la actitud distante de Matty y comienza a beber vino. Confundido por sus travesuras etílicas, Matty baja las escaleras y encuentra a Blair deprimida viendo comedias románticas, aficionándose poco a poco al género. Por otro lado, tras recibir demasiados elogios por sus joyas, la señora Mildred sospecha que John y Ted son estafadores y convence a la señora Fetchko de abandonarlos en el restaurante. Matty, mientras ve las películas con Blair, termina llorando por las escenas románticas y se marcha avergonzado, aunque poco después regresa y enciende nuevamente la televisión aprovechando que Blair no está. Ella lo descubre y Matty se siente avergonzado. Blair le explica que no hay nada de malo en mostrar vulnerabilidad. Esto lo impulsa a realizar un gran gesto romántico al día siguiente. Coloca una escalera frente a la ventana y llama a Susan con un ramo de flores. Sin embargo, se cae y resulta herido, aunque a Susan solo le importa el gesto y comprende que Matty aún la ama. La graduación está cerca y John le confiesa a Ted que se siente tan perdedor como el primer día. Irá a la universidad sin haber tenido novia, mientras todos en la escuela ya tienen pareja menos él. Más tarde, Blair le dice que las universidades no solo consideran las notas, sino también las actividades extracurriculares. Mientras tanto, Matty le comenta a Susan que ya no dispone de mucho dinero y que tendrá que buscar otro trabajo. Solicita empleo en Dunkin' Donuts para ganar dinero extra y es contratado. Sabiendo que las universidades valoran las actividades extracurriculares, John y Ted audicionan para la producción escolar de Camelot. Motivados por la presencia de la atractiva Erin, deben esperar hasta el lunes para conocer el reparto y, contra todo pronóstico, obtienen los papeles de guardia 1 y guardia 2. Días después, Matty regresa a casa frustrado. En el trabajo le pagaron con un cheque que apenas alcanza para nada. A Susan se le ocurre entonces buscar empleo también. Matty pregunta quién hará la cena o lavará la ropa, pero Susan responde que seguirá haciéndolo igual. Luego pregunta si aún necesitan ayuda en Dunkin' Donuts. Matty confirma que el cartel sigue puesto, así que Susan decide trabajar allí con él. Durante los ensayos de la obra, Erin interpreta a Ginebra, pero no logra mostrar química con el actor que hace de Lancelot. Por ello, el profesor llama a los únicos presentes, John y Ted, para que realicen una escena dramática. Sorprendentemente, lo hacen muy bien. John logra congeniar con Erin, conectando con ella a través de la actuación. Ambos se entusiasman con la obra y planean pasar tiempo juntos después del espectáculo. Mientras tanto, en Dunkin' Donuts, Matty se emociona al saber que el presidente Bill Clinton visitará pronto la tienda, con la intención de burlarse de él por sus políticas. Más tarde, durante la cena, Susan se muestra entusiasmada por la obra en la que participará John, pero él se pone nervioso cuando ella menciona cuánta gente asistirá. Al día siguiente, el presidente llega a Dunkin' Donuts. Clinton le pregunta a Matty si tiene alguna recomendación. Matty responde que debería hacer mejor su trabajo como presidente, pues no lo está haciendo bien. Clinton pregunta por qué y Matty responde que la economía está mal y que su gestión apesta. El presidente se enfurece, dice que se toma el tiempo de visitar ese local y recibe ese trato, y sugiere que tal vez Matty solo sea un fracasado. Incluso lo provoca a golpearlo, asegurándole que se lo devolverá tan fuerte que ni él mismo se reconocerá. Luego lo obliga a sonreír para una foto, y antes de irse, le lanza el café diciendo que está frío. Esa noche, faltando 2 horas para la obra, John está muy nervioso. Ted pide ayuda a Blair, convencido de que ella tiene algo que pueda calmarlo. Blair les da unos brownies para relajarse. Cuando John y Ted están en la escuela poco antes de la función, Blair los llama para advertirles que no se los coman, pues tienen hongos o algo parecido, pero ya es demasiado tarde. John ya ha comido uno. Intentan vomitar pero no lo logran. Poco después comienzan a tener alucinaciones. En escena terminan saboteando la obra, hablan fuera del lugar e incluso John se orina, lo que enfurece a Erin, quien decide no volver a saber nada de él.
Al día siguiente, John añade la actividad extracurricular a su expediente para la universidad. Blair y Matty discuten sobre la pena de muerte. Blair plantea que podrían condenar a alguien por un crimen que no cometió. De pronto, vomita sobre Matty. Más tarde, Blair se realiza una prueba de embarazo y descubre que está embarazada. Susan se sorprende, pues eso significaría que Blair sale con hombres otra vez. Blair le recuerda que siempre dijo que le atraen a ambos sexos. Presionada por Susan, Blair le comunica la noticia a toda la familia. Todos quedan atónitos. Explica que solo fue algo de una noche. Necesitaba desahogarse tras lo ocurrido con Sarah. Blair se va a clases y al regresar a casa con Ted y John encuentra un baby shower que Susan organizó con todas las vecinas. Sin embargo, Blair le dice que no tendrá al bebé. Más tarde llama a Emily para preguntarle dónde abortó. Emily le da el nombre de una clínica y le dice que el procedimiento cuesta $400, una suma que a Blair le parece exagerada. Cuando Susan y Matty se enteran de su decisión, reaccionan negativamente, pero Blair explica que no está lista para ser madre y que lamentaría abandonar sus estudios y renunciar a una carrera. Susan sugiere dar al bebé en adopción, pero Blair responde que no quiere seguir embarazada. Ya pidió cita para el sábado y solo necesita que le presten la mitad del dinero. Matty se niega rotundamente a darle un centavo. Matty exige saber quién es el padre. Blair cuenta que fue a una fiesta en Robbins Hall y se acostó con el coordinador. Más tarde, John y Ted se ofrecen a ayudarla a conseguir el dinero que le falta. Por su parte, Matty decide buscar al coordinador que supuestamente dejó embarazada a Blair. Se llama Namit, un hombre de origen hindú. Matty lo sujeta y le exige que asuma la responsabilidad de criar a su hijo. Namit, confundido, no entiende de qué habla. Cuando Matty le pregunta si conoce a Blair, él responde que apenas. Mientras tanto, John y Ted roban la nueva máquina expendedora de la escuela para reunir el dinero que Blair necesita. Más tarde, ella les agradece, creyendo que ganaron $200 recogiendo latas. John dice que fue porque encontraron una lata enorme. Blair le pide a Susan que la acompañe al procedimiento, pues ya consiguió el dinero, pero Susan responde que, aunque es de la familia, no quiere participar en eso. En ese momento llega Matty con Namit, insistiendo en que haga lo correcto. Blair aclara que él no es el padre, ya que hay un coordinador diferente en cada piso. Namit le aconseja que conserve al bebé. A Susan le agrada el joven, incluso anima a Blair a salir con él. Finalmente, John y Ted acompañan a Blair a la clínica. Al llegar encuentran una protesta frente al lugar, pero los chicos han tomado prestada una furgoneta y algunos objetos para distraer a los manifestantes pro vida. Gracias a ello, Blair logra entrar. Mientras tanto, Susan acude a la iglesia para hablar con el sacerdote y buscar orientación sobre la decisión de Blair. Cuando Blair sale de la clínica, encuentra a John y Ted bastante golpeados tras soportar la furia de los manifestantes. Esa noche, Susan decide perdonarla, aunque admite que nunca estará de acuerdo con lo que hizo. En la escuela, John se sorprende al ver a la atractiva Sheila. Le dice a Ted que hará algo atrevido. Ahora que es mayor de edad, le comprará sustancias. Se acerca a ella, se presenta y asegura que ya se conocen. Incluso menciona que su diarrea ya se le pasó. Ted interviene diciendo que John ya es un hombre y que quiere comprarle algo. John termina comprándole $200 en sustancias. Después de consumirlas, John y Ted se encuentran con Susan, quien se ofrece a llevarlos a casa. En el camino, un oficial los detiene por una luz de freno dañada. Los chicos, muy nerviosos, comienzan a comportarse de manera extraña y le aclaran a la gente que no tiene permiso para revisar la mochila, aunque él ni siquiera pensaba hacerlo. Ted incluso menciona que no llevan sustancias. El oficial les pide que bajen del auto. John le confiesa a Susan que compró sustancias y que podría ir a la cárcel, pues ya tiene 18 años. El policía encuentra las sustancias y Susan afirma que son suyas, por lo que es arrestada. Al llegar a casa, John y Ted le cuentan todo a Matty, quien utiliza a Ted para golpear a John, algo que Blair también hace. Luego Matty lleva a John a la comisaría para que confiese. Sin embargo, Susan le pide que no lo obligue, pues no quiere que vaya a la cárcel. En el juicio, Susan es condenada a 10 días en la cárcel del condado. Intenta hacerse amiga de su compañera de celda. Cuando le pregunta su nombre, ella responde que se llama Perra Asesina. Susan le dice que aún no son amigas, pero apuesta un rollo de canela a que lo serán. Como castigo, John y Ted deben hacerse cargo de todas las tareas domésticas de Susan, pero lo hacen tan mal que dejan la casa hecha un desastre. Mientras tanto, en la prisión, una oficial inspecciona las celdas y felicita a Perra Asesina por tenerla tan limpia, aunque en realidad el mérito es de Susan. Matty reprende a John y Ted porque encogieron su ropa en la lavadora y además no encuentra su ropa interior. John responde que la tiró porque estaba manchada. En la cárcel, Susan al principio no es apreciada, pero poco a poco gana el respeto de las reclusas gracias a su amabilidad. Mejora la comida del comedor, enseña a leer y escribir y organiza cestas de Pascua para todas. John le pide ayuda a Blair para limpiar la casa antes de que Susan salga de prisión y ella acepta hacerlo por ella. Cuando llega el día de su liberación, las reclusas le dicen que la extrañarán. Una incluso le
agradece por enseñarle a leer y anuncia que ahora se llamará Librochoca. Al volver a casa, Susan encuentra todo limpio gracias a la ayuda de Blair. Luego le recuerda a John que siempre estará ahí para él. La familia celebra la graduación de John y Ted. Ted comenta que lograron graduarse sin abrir un solo libro ni esforzarse en nada. John añade que ni siquiera sabría ubicar Europa en el mapa. 4 meses después, la familia cena mientras comenta el veredicto de O.J. Simpson. Matty afirma con firmeza que Simpson es culpable. Luego le pregunta a John cómo le fue en la entrevista en el taller de un amigo. John responde que fue genial, lo miró con seguridad y le estrechó la mano con firmeza. Sin embargo, Matty le recuerda que su amigo no tiene mano, y entonces descubre que John ni siquiera asistió a la entrevista. Su padre lo reprende, diciéndole que no es lo bastante inteligente para entrar a la universidad, ni lo suficientemente competente para conseguir un empleo. De pronto, Matty siente un fuerte dolor en el pecho y cae al suelo. Es llevado al hospital, donde los médicos informan que está estable, pero tiene arterias obstruidas y podría sufrir otro infarto. Deben insertarle stents para mantenerlas abiertas. Matty se niega al principio, pues el médico es afroamericano e incluso sugiere que lo atienda el joven que está a su lado. El médico aclara que ese muchacho solo es enfermero. Finalmente, la familia convence a Matty de aceptar la operación. Tras la cirugía, el médico informa que el procedimiento fue exitoso, aunque Matty aún no está fuera de peligro. Su estado será delicado durante las próximas semanas. Debe mantenerse tranquilo, pues cualquier enojo o agitación podría provocarle otro infarto. En casa, John está viendo un video musical, pero Susan le pide que cambie de canal, pues su padre llama a eso música para vagos. John cambia de canal y aparece la transmisión del veredicto de O.J. Simpson, declarado inocente. Susan comenta que Matty siempre habla de lo culpable que es Simpson y que enterarse de ese fallo podría enfurecerlo y causarle otro infarto fatal. John sugiere no decirle nada, pero Blair señala que de todos modos lo sabrá, ya que hay un televisor arriba. Sintiendo culpa por el infarto de su padre, John decide hacer algo para protegerlo. Así, junto con Ted, corta los cables de televisión. Cuando Matty despierta e intenta encender el televisor, descubre que no hay señal. Pide ver las noticias para conocer el veredicto de Simpson. Susan le dice entonces que Simpson fue declarado culpable. Matty comenta que está ansioso por leer el periódico del día siguiente. Esa noche, John y Ted pasan horas en la escuela elaborando un periódico falso para Matty, con titulares como O.J. Simpson es culpable, y la ONU confirma que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Al día siguiente, Matty les pide que no olviden traerle el periódico. Por ello, los chicos vuelven a pasar la noche en la escuela preparando otro ejemplar, esta vez con ayuda de Blair. Matty queda encantado con las noticias del periódico, aunque señala que el único problema es que la televisión sigue sin funcionar. John le asegura que no hace falta llamar al servicio técnico, pues ellos vendrán al día siguiente. Para completar el engaño, John y Ted recurren a Bert, el guardia del centro comercial que sueña con ser actor y que en el pasado los ayudó a fingir ser el padre de un compañero. Bert se hace pasar por un técnico de cable. Mientras Matty está distraído, introduce un casete con una grabación. John enciende la televisión y aparecen supuestas noticias. Bert actúa como presentador y también como la chica del clima. Al día siguiente, la familia se alarma al ver que Matty salió a caminar. John teme que descubra la verdad y sufra otro infarto. En la calle, Matty es ridiculizado por defender el falso veredicto y creer en noticias inventadas. Justo cuando está a punto de comenzar una pelea, su familia aparece y se lo lleva. Cansada de mentir, Blair finalmente le entrega a Matty el periódico real, lo que le provoca otro infarto. Aún así, Matty asegura que está bien, dice que ya se acostumbró a esos ataques y que el siguiente será un paseo. Blair se disculpa, creyendo que decir la verdad era lo correcto y sin notar cuánto se había aferrado él a esa versión. Entonces, John admite que todo fue culpa suya. Todo comenzó porque él es un holgazán. No culpa a Matty si está enfadado. Sin embargo, Matty le responde que no está molesto. Al contrario, está impresionado. John creó un periódico completo cada día durante una semana. Dice que fue lo mejor que ha leído en deportes en años y que en las noticias John inventó todo un mundo en el que Matty querría vivir. Si es capaz de hacer eso, concluye, también es capaz de mucho más. Motivado por las palabras de su padre, John decide ir al gimnasio y ponerse en una forma física impresionante. Así concluye la segunda temporada de Ted. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.